Tanto vamos a hablar de una situación que ya lo veníamos adelantando, de hecho, ¿verdad? Tiene que ver con esta combinación hasta casi peligrosa de COVID-dengue, ¿verdad? Claro, hay casos confirmados ya de personas que padecen ambas enfermedades al mismo tiempo. Estamos en comunicación vía Zoom con la doctora Viviana De Gea, directora de enfermedades transmisibles. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Enero se vaticinaba, de hecho en las últimas conferencias de prensa, sería un mes complicado. Ahora se viene cierta liberación de las restricciones. ¿Cuál es el análisis que se hace desde su dirección a través del Ministerio de Salud? Bueno, estamos en una situación bastante complicada. Si bien había ciertas proyecciones hechas incluso por otros organismos internacionales que hablaban de que enero sería un mes complicado, al parecer estamos incluso sobrepasando eso y diciembre terminó el año siendo el mes con más cantidad de casos confirmados en el año 2020. Entonces habría que ver si enero sigue esa tendencia o incluso se muestra como el mes con más cantidad de casos confirmados en lo que va de la pandemia. Tiene el aspecto de que podría ser así, y lo que vemos que ocurre los fines de semana con las aglomeraciones y los eventos no habilitados también preocupa bastante, porque de ahí surgen realmente una gran cantidad de contagios. Eso por un lado, doctora, y también ya se le suma esta cuestión del dengue que nos venía preocupando. Entonces, como que ya los sistemas estaban abarrotados. De hecho, que hoy vemos que incluso Encarnación también dice, ya estamos prácticamente trabajando a tope, y otra vez se le va sumando eso, que a fin de cuentas, doctora, el dengue también es inconsciencia en muchas ocasiones. Sí, es así. En verdad hay ciertas cosas que nosotros podemos incidir y hay ciertas cosas que no podemos incidir. Y las dos, y esto se replica para las dos enfermedades, tanto para el COVID como para el dengue. ¿Verdad? Nosotros no podemos ahora mismo erradicar ninguna de las dos infecciones. Erradicar significa hacer que desaparezcan, digamos, de circulación de todo el mundo, ¿verdad? De todos los países. Eso es algo que escapa de nuestras posibilidades. Lo que sí nosotros podemos incidir o tener una acción es en la medida de prevención. Y conocemos bastante bien las medidas de prevención para ambas enfermedades. Para el COVID, tenemos prácticamente memorizadas las tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que son el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Y para el dengue le agregamos la eliminación diaria de los criaderos de mosquitos que hay en nuestro domicilio y en nuestro trabajo, por ejemplo, y el uso de repelentes que podría ayudar a evitar las picaduras. Realmente eso es lo que nos toca a nosotros, como individuos y como colectivo, ¿verdad? Se estuvieron también viendo denuncias en las últimas semanas de barrios que denuncian que hay, ¿cómo se dice?, vertederos clandestinos en algún terreno baldío y demás, y eso realmente es una inconsciencia. Si bien nos podemos objetar muchísimas cosas del servicio de recolección de basura, pero eso no significa que nosotros tengamos que estar justamente produciendo más basura o produciendo vertederos clandestinos. Doctora, yo recuerdo que prácticamente el último caso de dengue grave se registraba en marzo del año pasado. Después ya vino esto de la pandemia y fueron disminuyéndose los casos de dengue. Esa mezcla, por usar una palabra, por ejemplo, de patologías de base, enfermedades crónicas, el dengue grave y el COVID, no es que quiero exagerar, supongo que de darse el caso es una condición que evidentemente deteriora mucho más rápido al paciente. Sí, de hecho que la coexistencia o la coinfección en general para cualquier individuo, sea sano previamente o no, es una situación compleja. Sí. No significa que no pueda superarse, ¿verdad? O sea, hay pacientes que pueden enfermarse al mismo tiempo de dengue y COVID y pueden salir del cuadro. Sin embargo, así como mencionás, ya es una complicación más, digamos, ¿verdad? Es una complicación más que puede tener esa persona. Entonces, realmente preocupa y preocupa más que nada porque lo que podemos ver es una saturación del sistema de salud, de la capacidad de respuesta del sistema de salud. Si bien ya está bastante cargado con las patologías típicas más el COVID,
Ahora le sumamos nuestra temporada de dengue y realmente ahora podemos ver una catástrofe en el sentido de que podemos llegar a ver las urgencias saturadas, podemos tener las camas totalmente ocupadas y eso nos va a dificultar darle una respuesta oportuna a los pacientes. Entonces, realmente tomar conciencia, y aquí ya no es solamente tomar conciencia sobre la prevención del COVID y el dengue, también las personas que tienen patologías crónicas, obviamente no pueden curarse de un día para el otro de su hipertensión, de su diabetes, no es eso, sino que mantenerse estables, tomar su medicación de forma diaria, tener los cuidados que corresponden de manera a estar estables de su patología. Si bien es cierto que tanto la hipertensión como la diabetes son factores que pueden llevar a un COVID, sobre todo complicado o grave, el hecho de que esté estable su enfermedad de base ayuda a que eso no sea tan grave como podría ser, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, básicamente es un esfuerzo individual también en todo sentido, doctora. Ahora, hay una cuestión, cuando uno mira y repasa lo que pasó este fin de semana, porque hubo múltiples intervenciones en todas partes, la cantidad de jóvenes que estuvieron involucrados en todo tipo de fiestas, ¿verdad? Actividades, algunas muy descontroladas. Se fueron toditos este fin de semana. Se fueron todo, como se dice. Es importante hablar de un número que la semana pasada nos daban, y no sé si continúa de la misma manera, pero nos decían que el 50% de los internados o pacientes que están en terapia hoy en día tienen menos de 40 años, lo cual nos habla de que no es que vos por ser joven estás como que exento de todo y no se te va a complicar el cuadro. Sí, así mismo es. Es verdad que hay mayor riesgo en personas de mayor edad y con enfermedades de base, pero eso no significa que las personas jóvenes y previamente sanas sean totalmente inmunes. Es así mismo como ustedes están diciendo. Se está viendo un aumento de la hospitalización en pacientes menores o de menor edad. Y pensamos también que se debe a que se hizo mucho hincapié en el cuidado que deben tener las personas mayores y vulnerables. Y dentro de todo, ellos están haciendo todo lo posible por protegerse. Pero los jóvenes no tienen por lo visto o no tuvieron esa sensación de riesgo y se están exponiendo. Entonces a lo mejor pasar el mensaje de que pueden relajarse, o sea, no está prohibido disfrutar del verano para nada, al contrario, es bueno y está recomendado por salud mental hacer el tiempo de esparcimiento que se necesita. Sin embargo, elegir correctamente las actividades y disminuir el riesgo. No hacer una fiesta multitudinaria, sino hacer una pequeña reunión entre 5 o 6 personas, eso es totalmente seguro. Usar la mayor cantidad de tiempo posible el tapabocas, solamente retirárselo para comer o beber y luego volver a colocarse y charlar todo el tiempo que sea necesario. Y elegir las actividades preferentemente al aire libre. Doctora, evidentemente acá lo que no se pretende es coartar la libertad de las personas. Pero bueno, hay mucho de libertinaje también en todas estas actividades. El punto específico, ciudades en donde están habilitados los balnearios, ciudades en donde también se desarrollaron algunas actividades, algunas nuevas disposiciones a partir de esta noche. ¿No sería un poco contraproducente en un mes en el que se vaticina lo complicado del panorama? Discúlpame, o sea, ¿te parece que va a hacer un cambio el decreto o que no va a hacer un cambio? No entendí, perdón. No, y tengo entendido que vuelve el fútbol amateur, se van a habilitar algunos balnearios, o sea, la actividad va a estar un poco más... Lo que pasa que, como te decía, el peligro no son las actividades al aire libre, esas son seguras. Lo que no es correcto es mal utilizar esas actividades y lo que viene en asociación, digamos, ¿verdad? O sea, irte a tomar sol en una playa no tiene el mismo riesgo que estar encerrado a lo mejor en una casa entre 30 personas durante toda la madrugada bebiendo, compartiendo los vasos. O sea, eso es más riesgoso que estar, como te digo, al aire libre o incluso jugando algún tipo de deporte amateur en esa cantidad de personas. El riesgo, ¿cuál es? Terminas de jugar y te quedas ahí 3 horas haciendo el tercer tiempo y vuelvo a lo mismo. Cuando hay un poco de alcohol ya hay desinhibición y uno pierde, digamos,
la noción de peligro. Y esto es lo mismo que vemos cuando hablamos de accidentes de tránsito, ¿verdad? O sea, uno pierde la sensación de peligro. Entonces ahí te sacas el tapabocas, compartís el vaso, compartís la latita, comen todos del mismo plato y esas son las actividades riesgosas. Entonces, es un balance muy cuidadoso que hay que hacer, justamente cuidando también el otro aspecto de la salud, que es la salud mental. Por eso es que en esta temporada de verano las actividades están habilitadas, siempre midiendo el riesgo. Las al aire libre tienen menor riesgo. Lo que hay que cuidar son todas las actividades asociadas a eso. Por eso es que el consumo de la venta de bebidas alcohólicas sigue hasta las 10 de la noche, también la circulación sigue hasta las 12, ¿verdad? Eso no ha variado porque se considera que esas son las actividades que podrían tener más riesgo. Y con respecto, por último, ahora con respecto a lo de los balnearios van a estar habilitados si es que cumplen las medidas sanitarias recomendadas, al igual que otros comercios que se fueron habilitando, restaurantes, centros comerciales, etcétera. Y también de acuerdo a la situación epidemiológica de la localidad donde está ese balneario. Doctora, a nivel, digamos, cartera de la salud, ¿preocupa este tema de las nuevas cepas? La británica, por ejemplo, porque hace unos días se hablaba de que no existe el reactivo necesario para el laboratorio central, pero también el ministro de Salud decía, esta es una cepa más de las 30 que en realidad ya circulan. ¿Cómo toman ustedes eso? ¿Es una preocupación realmente detectar si ingresa esa nueva cepa o no es el foco de atención ahora? A ver, siempre es interesante tener mayor conocimiento para poder tomar mejores decisiones y tener un panorama completo. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo con respecto a los otros países donde sí se han identificado, y sobre todo en Reino Unido, es que no cambia la conducta de la respuesta a la pandemia, sabiendo que circula esta variante. Sí, lo único que sabemos hasta hoy es que es más transmisible, entre un 50 y un 70% más transmisible que la variante original, o sea, que la cepa original, que la Wuhan 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que las medidas sanitarias recomendadas deben ser fortalecidas, deben ser reforzadas y no debemos dejar de lado. O sea, este no es el momento de decir ya no hace falta que usemos tapabocas en todas partes. Al contrario, ahora es el momento de decir usa tapabocas todo el tiempo, incluso estando en tu casa, incluso cuando te reunís con 5 amigos a comer, te pones todo el tiempo, comes y te volvés a poner después de comer todo porque es más transmisible, es mucho más transmisible. 50-70% más es mucho más realmente. Entonces, eso es lo único que cambiaría y no es un cambio realmente porque es nada más reforzar los conocimientos que ya tenemos. Es verdad que hay otras variantes también. De hecho, se espera que este virus, por sus características, tenga una mutación dos mutaciones cada mes. Lo que pasó con esta cepa de Reino Unido es que acumuló hasta 23 mutaciones y esto le favoreció exclusivamente, hasta lo que se sabe hoy, en la transmisibilidad. Normalmente las mutaciones que hay en los virus son accidentales, ellos lo hacen en su proceso de replicación y no suelen traer para ellos ningún beneficio. En este caso le trae el beneficio de mayor transmisión, pero no de conferir mayor gravedad ni producir mayores cantidades de fallecidos. No tenemos el reactivo tampoco todavía, doctora, ¿verdad? Bueno, no es más que un reactivo así, un reactivo es en el país no, la verdad que no te quiero dar ninguna imprecisión, esto es área del Laboratorio Central de Salud Pública, sería cuestión de conversar con ellos a ver qué es realmente lo que está faltando. La secuenciación del genoma, que es lo que se hace para esto, es un proceso un poco más complejo, mucho más complejo que lo que es la realización de una PCR, que es lo que se hace para el diagnóstico. Entonces, es cuestión de conversar con ellos qué es lo que está faltando ahora mismo. Pero como te decía, cambio en conducta no va a haber sabiendo si existe o no. O sea, lo más probable es que ya haya alguna circulación en menor proporción o mayor proporción de esta cepa. No sería para nada raro de que ya esté circulando. No nos debe generar tampoco mayor temor ni ninguna preocupación extra saber que está o no está presente, porque la conducta, como digo y repito otra vez, no varía. Doctora, me estaba fijando en el último
Muestré en la última publicación de Salud Pública el rango etario y un detalle no menor es que prácticamente no se tuvieron casos graves de COVID en niños, o sea, es un factor preponderante la infancia y el estado de la salud de los chicos a la hora de contraer la enfermedad. Sí, si bien al inicio hablábamos de que no había prácticamente casos en niños, lo que sabemos hoy es que en algunos casos hay, ¿sí? Y se presenta como una enfermedad tardía. Sí. ¿Sí? Los niños que presentan cuadros pueden presentar cuadros graves, que es este síndrome inflamatorio multisistémico, y es un cuadro como postviral. Y también lo que se ve es eso que mencionás, que en niños que tienen algún tipo de enfermedad, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de inmunodepresión, también puede presentarse. No obstante, sigue siendo en mucha menor proporción que en el caso de los adultos. O sea, sigue siendo una infección que a los niños no les afecta como le afecta a los adultos. Por último, una situación que me afectó a mí en las últimas semanas, por lo cual no vine, estuve con 5 días de reposo, doctora. Prácticamente todos los síntomas similares, uno se somete al hisopado y finalmente da negativo. O sea, hay que tener una atención especial con respecto a esto. O sea, evidentemente tomar los cuidados como si tuviéramos la enfermedad, más aún cuando somos personas con afecciones respiratorias. Pero se da una particularidad también, el hecho de que contraes prácticamente todos los síntomas, pero al final das negativo al COVID. Bien, hay que recordar que el SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, por lo tanto su mecanismo de transmisión y su sintomatología principal es similar a la de cualquier otro virus respiratorio. Entonces, si bien todo el año 2020 hubo poca circulación de otros virus, influenza, virus sincitial, hubo muy poco, prácticamente predominó en todo el mundo la circulación del SARS-CoV-2, que es un fenómeno que también se suele ver cuando hay una introducción de un nuevo virus. Sin embargo, ya este año, desde finales del año pasado y este año, ya empieza a haber un aumento de la circulación de los otros virus, lo que va a llevar a la transición de que sea un virus más, ¿verdad? El SARS-CoV-2 va a ser un virus más, así como la influenza, como el virus sincitial, como todo lo que ya normalmente circula. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque para evitar contagiar cualquier infección respiratoria, las medidas siempre son las mismas. O sea, podemos tener todos los síntomas, no saber lo que es, puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser un rinovirus, que también ya está circulando. ¿Y cómo yo evito transmitirle a las otras personas? Aislándome o guardando reposo cuando estoy enfermo y usando tapabocas. Entonces, básicamente es lo mismo. Y obviamente si hacemos PCR exclusiva para SARS-CoV-2 y nos sale negativa, se trata de otro virus respiratorio. Existe también la búsqueda de otros virus respiratorios, se hace un panel viral, por ejemplo, ¿sí? Pero no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista de tratamiento, porque para cualquier virus respiratorio el tratamiento va a ser el mismo siempre, excepto, bueno, influenza, que en algunos casos se prescribe un antiviral específico, pero para los demás, incluido el COVID, no tenemos tratamiento específico. Dale, doctora, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, la amabilidad siempre de detallarnos algunas cuestiones que tenemos siempre como duda, ¿verdad? Muchas gracias, directora, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Que tengan buena mañana. La doctora Viviana De Gea, de la Dirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Cambiamos radicalmente de tema, establecemos un contacto, vamos rápidamente hasta la ciudad de San Antonio, buscan a un menor desaparecido en aguas del río Paraguay. Evelyn, ¿cómo te va?